¿Conoces la antología El Tercer Mundo Después del Sol? No, no la conozco, fíjate qué pena. Me mencionan el prólogo como figura de la ciencia ficción en América Latina. ¡Ah, qué chistoso! A ver, como figura me parece un exceso, pero yo tuve una suerte muy particular. Yo creía en la ciencia ficción mexicana, pero los que le escribían eran poquitos y no muy convincentes, salvo uno. Agustín Cortés Gaviño, que además por desgracia murió muy joven. Tenía una pequeña revista que hacía en su casa, gente de clase media alta que le daban los devaneos intelectuales, escribía muy bien. Tiene un título de cuento que a mí es uno de los títulos que más me ha gustado en mi vida, que es Como un fantasma que buscara un cuerpo. El día que se lo leí, dije, Agustín, eres un puto genio, man. Y Agustín tenía una pequeña revista que se llamaba Gilote, y allí yo empecé a publicar primero mis poemas y luego mis cuentos. Y Agustín escribía buena ciencia ficción. Manu Dorbier, que por ahí anda, escribía ciencia ficción. René Rebetés escribía ciencia ficción. Juan José Arreola escribía ciencia ficción. Yo me empecé a dedicar a entrevistarlos a todos. Yo creía en la ciencia ficción mexicana, pero no conocía escritores jóvenes. Un día me acuerdo que llegué a la editorial Posada. Ellos hacían cosas de ovnis, pero al final traían siempre un cuento de ciencia ficción, la revista de contactos extraterrestres. Entonces llegué allí con Héctor Chavarría, que era el subdirector entonces. Le dije, hola, soy el único escritor mexicano de ciencia ficción. Y me dijo, yo también. A partir de ahí tuvimos una excelente amistad. Yo también escribía ciencia ficción. Yo empecé a publicar cuentos en contactos extraterrestres. Luego un tiempo fui redactor en la revista. Y en 1984 se convocó por primera vez un gran premio de ciencia ficción en México, que era, lo convocaban el gobierno de Puebla, o sea, el premio Puebla se llamaba, y el dinero lo ponía el CONACYT, que era un poquito de dinero, pero bueno, era un premio. Un premio de ciencia ficción, un concurso de ciencia ficción, pues ahí me mandé mi cuento, todo, ¿no? Y lo gané. Entonces a partir de ahí se me consideró uno de los fundadores. Al año siguiente fui jurado, publiqué un par de libros de cuentos de ciencia ficción, promoví, hice conferencias, hice talleres, hice un montón de cosas, y de ahí salieron grandiosos escritores a los que les tengo yo un enorme cariño y aprecio, entre ellos por supuesto Chavarría, José Luis Zárate, que son los mejores narradores de México, pero que en absoluto desconocido, que debería estar brillando en la literatura mexicana, y muchos otros, Pepe Rojo, etc. Entonces me da mucha risa que sea yo una figura en la ciencia ficción de América Latina, ya en mis años jóvenes. Lo último que publiqué fue Más allá no hay nada, que se publicó en la Universidad Autónoma Metropolitana, y es lo único que tengo en Amazon, por si lo quieren comprar y leerlo.